Le doy la palabra a Saulo Alvarado con la ponencia Andarse por las ramas, arte y naturaleza en los cuadernos negros de Martin Heidegger. ¿No? Colega, por favor. Sí, por favor. Buenas tardes. Esta ponencia exige una explicación, pero antes se torna necesario agradecer estar reunidos en torno a lo que merece la pena ser pensado en Heidegger. Pero, ¿agradecer para qué? ¿Con qué? ¿Por qué? Se podría preguntar con apresuramiento. Por favor, no te andes por las ramas. Lo que aquí se propone, o se pone en juego, es el realizar un ejercicio de rememoración a través del arte y siguiendo las indicaciones de Heidegger en los cuadernos negros. Gratitud. Agradecer la oportunidad de poder hablar en un acto como este. Demorarse y ser agradecidos. El porqué se verá a lo largo de la ponencia. Alegría. Inmensa alegría por la posibilidad de poder estar junto a vosotros, junto a vosotras, celebrando este seminario de investigación. Agradecimiento porque Heidegger ha puesto en juego conceptos que parecían desterrados, marginados del pensamiento occidental. Bien pudiera parecer que son conceptos obsoletos, rancios, sospechosos y pasados de moda. En definitiva, intempestivos. Heidegger hablaba de las estrellas a las que había que encaminarse aun a riesgo de no saber el resultado final. ¿Cuáles son las estrellas de este ponente? He tenido la fortuna de poder beber del Ontanar de Teresa Oñate, persona luminar. ¿Cuántas veces nos habrá guiado ese faro hacia un puerto seguro, a pesar de la tormenta? A Rebeca Maldonado, gracias por este don, por esta invitación. Se torna difícil encontrar personas que ejerciten el darse en sus escritos y su vida. ¿Cuán desválidos podríamos estar si no tuviéramos su gratuito donar conocimiento? A Vanessa, a Nacho, a José Luis. Gracias por derrumbar el mito del tiempo es oro. Aparece otra vez el donar. Gracias también a ellos y a Rafa, a David, a Emiliano, por compartir con serenidad sus conocimientos. Para cerrar el círculo, me gustaría agradecer a mis padres enseñarme lo que es el amor del exilio y dedicar esta ponencia a María, mi compañera, por su darse, su simpatía y arrojo que me han ayudado a conocer el concepto de comunidad, desconocido para mí. Hermosa aventura. Gracias por pertenecer al mundo de los niños los perdidos. A mis hijos por enseñarme lo que es cuidar, lo que es el éxtasis del tiempo y lo que significa ver el mundo con ojos nuevos todos los días. En particular, gracias Pablo por el tiempo que me has ofrecido estos años y tu serenidad. Gracias César por tu nobleza en la discordia. Y gracias Mateo por tu eterna sonrisa al mirarme con esos ojos henchidos de estrellas. Y por supuesto, muchas gracias a todos y a todas vosotras por dejarme poner en común este texto. He estado muy lejos de vosotros estos años. Lamentablemente, algo se quebró. Gracias por ayudarme a recoger, que no recomponer, las 1000 facetas de vidrio que surgieron de esos días y demostrarme que existe un Heidegger que ni el mismo Heidegger se atrevió a pensar en sus escritos. Muchas gracias. Como dijo el poeta sueco Anders Fridén, pasamos los días oscilando entre la inocencia y la ira, esperando una señal que nos responda el porqué de seguir bailando solos. Recogeré algunas estrellas que brillen para ti y empezaré hoy, porque son escasas, el signo de los tiempos. Antes de comenzar, 2 advertencias. Este conferenciante, este ponente, hace mucho que devino burraca. Le encantan las bagatelas, que brillan y construir su murada con ellas. Esta ponencia podría estar llena de ellas. Y por mor de Cronos, hay pasajes que han tenido que ser eliminados, con la violencia que ello supone. Si alguien está interesado en ellos, les puedo mandar los fragmentos de los cuadernos negros donde se habla de ellos. Bien, nos hemos andado por las ramas con esta pequeña ceremonia de gratitud. Estarán pensando que corre el tiempo, que no se ha dicho nada. En definitiva, que el ponente se ha ido por las ramas. Permítame una explicación. Lo primero, el porqué del título. Pareciera que desde el 2014, cuando apareció el volumen 94 de las obras completas de Heidegger, solo se puede hablar de un Heidegger nazi. Lo demás podría ser calificado de complicidad, falta de ética, fascismo encubierto de sus seguidores. No hay que andarse por las ramas, hay que ir al meollo de la cuestión, pero está tan claro que el meollo de los cuadernos negros
sea el antisemitismo de Heidegger? Se intentará mostrar en esta ponencia que a veces el demorarse, el andarse por las ramas, el dar vueltas en torno a un lugar, puede resultar más provechoso que el no perder tiempo, que el investigar continuo sobre diversos temas, saltando de uno a otro, de publicación en publicación. ¿Merece la pena pensar en el arte? ¿Merece la pena dedicarle tiempo a la naturaleza? ¿Merece la pena reflexionar sobre la relación que pueda existir entre el arte y la naturaleza? ¿Qué tiene que ver la verdad en todo esto? Demasiadas ramas, demasiados frutos que saborear, como para no dedicarles, aunque solo sea un momento, un breve, pero infinito momento de tiempo, para dedicarles nuestra piedad y amor. Siguiendo a Heidegger en el parágrafo 22 de Señas y Reflexiones 2, habría que incidir en si los tiempos están ya maduros para poder acometer, entre otras cosas, las posibilidades de la existencia, por ejemplo, el arte, la fe y la naturaleza. Si la confrontación con Nietzsche y la bancarrota del periodo nazi supuso la ruptura anímica de Heidegger, los cuadernos negros, en menor medida, han supuesto la ruptura de parte del que les habla. ¿Qué parte? Todavía no se logra vislumbrar. Quizá aquella parte que ama la escritura de Heidegger. Quizá la parte que se considera historiadora del arte. Puede. Quizá la parte que no osa desplegar sus capacidades artísticas. A lo mejor. O quizá aquella parte que no entiende la marcha actual del mundo. Muchos pensadores consideran que la obra tardía y los póstumos de Heidegger pertenecen a su crepúsculo. Consideran que el adentrarse en el pensamiento de Heidegger es aceptar sus obras canónicas, las establecidas por la academia, las que se pueden interpretar tranquilizadoramente y meter en el saco de la metafísica occidental. Pues señoras y señores académicos, crepúsculo es también alba, el alma de una nueva forma de pensar. Empiezan a vislumbrarse los retales con los que se quiere construir esta ponencia. Se desea dar la voz a los que no la tienen, solo para que se les escuche. El pensamiento de Heidegger es ese lucero del alba que anuncia la llegada de la mañana, de la noche o de ambas. Les aviso que la acción se va a desarrollar en un paseo nocturno con una serie de compañeros. No piense que queremos andar al lado de Heidegger, considerándonos a su misma altura. Supongo que entre los oyentes hay hermanas, hermanos mayores, hay madres y padres, y conocen el andar trotón de los niños pequeños para poder alcanzar a la persona que admiran. Esta ponencia llevará ese andar trotón. Como diría Carmen Galindo, no te pongas delante, no pienso seguirte. No te pongas detrás, no pienso guiarte. Si quieres, ponte al lado. Caminaremos bajo las mismas estrellas hacia el mismo destino. Y para poder empezar a andarnos por las ramas, hay que hablar del error y el extravío. Como señala Heidegger en Señas y Reflexiones 2, parágrafo 23, solo cuando realmente erramos, es decir, cuando vamos extraviados, podemos toparnos con la verdad. Y es lo que podría parecer al principio estos cuadernos, una serie de tentativas para encontrarse a la vera de un camino con la verdad. Por lo tanto, caminos que han de ser andados, puesto que, y siguiendo a Reflexiones 15, parágrafo 43, arriesgarse al extravío consuma la admisión del espacio que estos extravíos intentan instaurar. Por lo tanto, casi en el comienzo, antes de comenzar, no tengamos miedo de fracasar. Uno de los verbos más temidos por el pensamiento occidental. Se prefiere el término crisis, porque de ella parece ser, o pareciera ser, que se puede salir. Sin embargo, el fracaso, además de implicar el error, el extravío, supone el final de la aventura, el resquebrajamiento de la nave tras encallar, el hacerse trizas. ¿Cuánto tenemos que aprender de Japón y su arte del kintsugi? Así, este errar en el segundo Heidegger tendría un matiz positivo. Sin fracaso, sin error, no puede darse la verdad. Y esto es así porque el Erainis, que para Heidegger es sincronía de las diferencias, es el I de tiempo y ser, no es relación extrínseca ni intrínseca. Y es así porque la leceia no puede darse sin algún resto de misterio, como nos ha enseñado Teresa. La leceia no supone un misterio y luego su desocultamiento. Es un velo desvelador. Existe verdad porque a la vez hay encuentro, pero también hay desencuentro, algo que nos recuerda a nuestra finitud. El darse el ser es un donar finito. Pero, ¿qué son los cuadernos negros? Bueno, es lo normal empezar el estudio de un pensador o de una obra de arte contextualizándolos.
Esto se hace en teoría para preparar al oyente, para darle un suelo en el que poder reasentar su pensar sobre lo escrito. Pregunto, ¿es cierto eso? ¿O más bien se recurre a la contextualización para abrumar al oyente con 1000 datos que demuestren la brillantez del escritor del contexto? En definitiva, que muestren su maestría sobre el tema. ¿Hasta qué punto es válido este sistema? Es más, ¿esta contextualización no estará cortando de raíz el sentido de la obra estudiada? ¿No estará esquilmando los posibles recursos que nos aportaría una lectura desprejuiciada de esa misma obra? Por favor, escuchemos a Heidegger en Reflexiones 7, parágrafo 51. Para el historiador, como es mi caso, todo discurre en unos pocos niveles, y encima siempre están asociados entre sí. El historiador cuenta con el contexto de la explicación. Este culto a los datos, a los hechos científicamente demostrados, es asolador. Y es asolador porque se intenta, bajo un aparato aparentemente científico, petrificar, convertir en tradición, ya sea el pensamiento de un filósofo, ya sea la obra de un artista. La historiografía, según Reflexiones 7, parágrafo 55, se nubla con nociones que no comportan ninguna necesidad histórica. Es una mera justificación historiográfica. Con esta aluvión de datos no se llega al fondo de la cosa en cuestión, más bien se fosiliza. Se crea un caparazón imposible de traspasar. Al contextualizar, estamos realizando una operación quirúrgica en la que aislamos el pensamiento de tal filósofo, de tal artista, de tal obra, para que nos afecte lo menos posible en nuestra vida. La única vía de entrada que le permitimos es el de la anécdota, el de la cita, más o menos curiosa que poder lanzar en una reunión social. En definitiva, la pregunta de Heidegger en Reflexiones 7, parágrafo 49, es legítima. ¿Hasta qué punto la historiografía está aún conjuntamente implicada en la destrucción de la historia del arte? Y se pregunta, ¿desde cuándo hay historiografía? Y la respuesta está en la línea de lo explicado ayer por Emiliano, desde los padres de la Iglesia. En este momento, para Heidegger, su agonista es el cristianismo. Podríamos pensar con Heidegger, en Enseñas y Reflexiones 2, parágrafo 1, que no tienen que quedar destrozados, es muy fuerte esto que voy a decir, no tienen que quedar destrozados todos los marcos y todas las disciplinas, y no tienen que haber quedado desolados todos los senderos trazados y desgastados de tanto pisarlos. Ante esta situación, ¿qué es lo que puede decirnos unos textos privados y desocultados hace poco tiempo? ¿Será su decir mayor que el de las obras canónicas? ¿Estará relacionado con su pensamiento? De ser así, ¿con qué Heidegger nos quedamos? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros sus lectores? Pero si se responde a esta pregunta, estaríamos contrariando vivamente a Heidegger y a su crítica al subjetivismo. ¿Estos textos tendrán un decirse universal? O quizá no digan nada. O quizá estén jugando con nosotros a significar algo, como señalaba Derrida. La primera intención al leer estos textos que se han propuesto es pasarlos por alto, salvo para tildar a Heidegger de nazi. A la manera de la historiografía, por favor, lean, por ejemplo, Reflexiones 9, parágrafo 36, o Reflexiones 10, parágrafos 36 y 54. Quizá pensaremos que quizá son demasiado fragmentarios como para poder decir algo interesante, o demasiado largos como para poder convertirse en una maravillosa cita con la que poder obsequiar a nuestras amistades. Ambas posturas vuelven a caer dentro del más oscuro academicismo. Pisotean, como diría Heidegger, para compactar, como se ve en Reflexiones y Señas 2, parágrafo 179. Y muestran una forma de estar en el mundo de la que Heidegger se burló en muchas ocasiones, la prisa, la inmediatez, como hizo en Tiempo y Ser o en Camino de Campo. A simple vista, si lo leemos por una primera vez, podría parecernos la expresión de un diseño añorante, bucólico, de un tiempo pasado, de una Alemania para los alemanes. ¿Será este pensador un anquilosado burgués? ¿Un antisemita? ¿Un instigador de la solución final? Me interpela con personajes todos del pasado, de cuentos de hadas. ¿Es eso así? Tal como preconizó Heidegger hace ya más de 50 años, el poder de la técnica y del pensamiento calculador se ha ido apoderando progresivamente del pensar del ser humano. Lo sencillo nos parece ahora, en el mundo técnico en el que nos viven, fútil, propio de juegos infantiles, de locos. Porque lo sencillo, si leemos Reflexiones 7, parágrafo 54, es lo incomprensible y lo que se sustrae a todo cálculo, lo que más a menudo se vela
que se ofrece. ¿Cómo es posible que estos textos nos sigan interpelando? Sin embargo, no podemos renunciar a leerlos, a las primeras de cambio, por muchas dudas o trampas que se perciban en el camino. También habría que resaltar que estos textos están llenos de tensiones sin resolver que se intentarán sacar a la luz. Fuera prisas, centrémonos en los textos. Si de verdad Heidegger quería decir algo, ¿qué es lo que quería decir? ¿O qué es lo que dicen estos textos a su lector? Habrá que acotar el tema. Estos textos hablan, tras una lectura superficial, de muchas cosas. ¿Estamos seguros? La única cosa que tratan estos cuadernos es la lucha de Heidegger por configurar un pensamiento en torno al ser. Ese tipo de pensar sería entonces el llegar a la proximidad de lo lejano, como se llama en Serenidad. Estamos tornando hacia el Heidegger que señala que en nuestra epocalidad se ha olvidado el ser. Sería necesario recuperar el pensar sobre el ser. Ante el callejón sin salida, la aporía al que sucumbe el pensamiento calculador y el pensamiento cotidiano del estar ocupado en el mundo, debería ser andado el camino hacia la llamada del ser por medio del pensamiento meditativo, como señala Vázquez. Estaríamos en este caso ocupando mundo, abriendo espacios, espaciando, como se señalaba en Arte y Espacio. Pero espacios en el sentido de abrir claros, como señalaba Amoroso. Los caminos a los que se refiere Heidegger son el arte, la poesía, el pensar meditativo. Y aunque parece que siguen trazados diferentes, se encuentran en el mismo bosque. Es decir, en camino hacia el pensar el ser inherente. Son los mismos caminos, pero no iguales. Lo que se puede intuir es que para Heidegger, arte, memoria, remiten a cosas similares. ¿A qué? A resistir esa lejanía que es propia de la diferencia del ser, como vemos en Reflexión 14, parágrafo 56. Memoria, juego y poesía están relacionados. El tipo de pensar que propone Heidegger está relacionado con la rememoración, con la lectura y la relectura permanente de la tradición, todo lo contrario de lo que pretende el mundillo artístico y la estilografía. Reflexiones 8, parágrafo 56. Me ha sonado muy eclesialista. Ellos, los pensadores y los artistas poetas, saben lo que es enfrentarse a la naturaleza. Aquello que viene al encuentro, pero que a la vez se repliega. Eso que a la vez es presencia y ausencia. Ahondando en esto y siguiendo la reflexión 88, parágrafo 123, el poeta es futuro que adviene y llegada de una indigencia, que arranca a la diferencia misma de ser, llevándola a lo ente. Tanto el pensador como el artista están abiertos a la llamada del ser, pero la puesta en camino hacia la verdad, no apofántica, sino como desvelamiento, velador, como alecella, señala en Reflexiones 8, parágrafo 27, hacia la Erainis, no es un camino exento de riesgos, implica constantes caídas, constantes pérdidas de rumbo. Pero hay una cosa que diferencia al pensador del poeta, como vemos en la Reflexión 4, parágrafo 284. El pensador reflexiona posteriormente sobre aquello que el poeta ha anticipado poetizando. Decía Heidegger, encaminarse a una estrella, solo eso. Pensar es restringirse a un solo pensamiento alzado una vez, fijo como una estrella en el cielo del mundo. Eso lo tienen desde la experiencia del pensar. Salir al campo, hacer espacio, espaciar, tocar la noche, darnos cuenta de nuestra finitud, desear. A este pensamiento se le llama utópico, utopía, no lugar. Este neologismo, creado por Tomás Moro, para hablar de un mundo futuro, fruto de la metafísica, es todo lo contrario de lo que pretende Heidegger con su pensamiento meditativo. Heidegger no dice que otro lugar sea posible más allá de la vida o del tiempo. No, lo que dice es que este mundo está ya siendo, sí, en gerundio, un gerundio que tiene la vocación de recolector de pasado, presente y futuro. Heidegger nos señala sin descanso que nuestra epocalidad ha olvidado el ser. Como diría Gamoneda, el olvido entró en mi lengua y no tuve otra conducta que el olvido, y no acepté otro valor que la imposibilidad. ¿Qué se puede hacer contra esto? La respuesta podría estar tanto en el pensamiento meditativo que propone Heidegger como en la obra de arte y el poema, ya que, según Senes y Reflexiones 2, parágrafo 34, el ser se hace poema y por eso se vuelve finito, se dona.
cuánta belleza puede caber en esta fragilidad. Y esto sucede así porque los poetas siempre poetizan lo ente y, sin embargo, haciendo eso, poetizan el ser, como dice Enseñas y Reflexiones 2, parágrafo 32. Veámoslo con un par de ejemplos. El primero de Rufino Velasco, un poeta ligado a la teoría de la liberación. Tan breve es la memoria de las flores, de un solo día que, entre bastidores, alguien pregunta por lo que se olvida. Pero, ¿por qué se ha olvidado el ser? Safo, la poetisa griega, nos da la clave de este olvido. Dice lo siguiente: como la dulce manzana rojea en la rama más alta, alta en la más alta punta, y la olvidan los cosechadores. Ah, pero no es que la olviden, sino que alcanzarla no pueden. Se acusa al pensamiento heideggeriano, muchas veces con ligereza, de ser poetizante. Como diría Casaldáliga, te llamarán poeta para reírse de tus razones, que desentonan con su razón. No hay ningún desmérito en esto. Volviendo a Reflexiones 11, parágrafo 88, la más remota palabra del poeta es una seña que apunta a lo infundamentado, a lo que primero es preciso nombrar. ¿Es todavía posible hablar del arte como discurso de resistencia? A fin de cuentas, nos encontramos con un arte vendido al capital, se podría argumentar. Un arte que, como señala Heidegger en Reflexiones 8, parágrafo 18, se practica de manera homogénea, de forma puramente calculadora. ¿Es capaz eso que llamamos arte de ser radical, de ser intempestivo? ¿Qué es lo intempestivo? Es todo aquello que no se ha pensado, que es imprevisto, que llega a deshora, es decir, el evento, o en palabras de Heidegger, el Ereignis. Pero, ¿cómo este concepto de profundas implicaciones filosóficas puede aportar algo al análisis del arte y de su función de resistencia? Es más, ¿cómo puede algo que es inoportuno ser oportuno? Esta sorpresa, este asombro inicial, es el que pretendemos resaltar en estos minutos. Recuperar la capacidad de maravilla. Volviendo al poeta Anders Frieden, habría que preguntarle a la inocencia. Inocencia, ¿querrías envejecer conmigo? Siguiendo a Julio Quesada, cuando habla del pensamiento de Nietzsche, se es intempestivo porque no se está de acuerdo con la forma de vivir de sus contemporáneos, tampoco con los valores imperantes u oficiales y se pretenden otros. Lo intempestivo, para Heidegger, siguiendo Reflexiones 8, parágrafo 49, tiene comienzo, como todo lo extremo, en el rehusamiento y en la renuncia. Significa reconocer que en la distancia más lejana hay una cercanía inconmensurable. Surge así un margen, una fisura de espacio y tiempo que Heidegger señala que es la verdad de la diferencia de ser. Pero lo intempestivo, señalado por Heidegger en Reflexiones 11, parágrafo 49, tiene un peligro y una salvación para evitar la confrontación dialéctica. Ese peligro es el de quedar cubierto por su férrea oposición a la época. Al estar tan sumergido, perdería conexión con la época, perdiendo su carácter de intempestividad y convirtiéndose en atemporal, es decir, sin poder conocer su época y sin ser capaz de aguardarla. Lo salvífico, por el contrario, del encubrimiento es que la obra puede quedar represervada del desgaste de la habladuría historiográfica, como señala en Reflexiones 14 en la introducción. Está bien, la obra de arte pretende ser intempestiva pero oportuna. ¿Qué es lo asombroso que nos propone? ¿Por qué es necesario que aparezca ahora? Es capaz de donar un espacio interno a la vez que se cierra sobre el externo. Es capaz a la vez de demostrar superficialidad cuando nos abismamos en su profundidad. Juega con la luz, donando espacios para la penumbra y la oscuridad. Sin embargo, en la actual historiografía del arte no se tiene en cuenta el fenómeno de apertura, como señala Heidegger en Reflexiones 14, página 53. Existe una cierta impermeabilidad a considerar en la obra de arte esta capacidad de donación, de apertura. Su llegada, por lo tanto, es intempestiva. Ocurre de manera repentina e inoportuna. Está fuera de tiempo y sazón. Fuera de tiempo y sazón, es decir, fuera de ocasión. Sin embargo, insistimos en que es oportuna su llegada. Para poder resolver esta aporía, tendremos que sumergirnos en el análisis de cómo se puede dar el tiempo en la obra de arte. Esta situación puede sacarnos de quicio, pero precisamente es eso lo que hace la obra de arte, desquiciar, como señalaba Derrida en Espectros de Marx.
desquiciar nuestro mundo de conceptos metafísicos y sacar a la luz, desvelar que hay algo más de lo dicho y lo visto. El arte, no, según Heidegger, no tiene que obrar o repercutir, tiene que descolocar, producir el espacio intermedio. Esto está dicho en Reflexiones 8, parágrafo 29. Por lo tanto, este desquiciamiento, le hace inoportunidad, es una apertura al kairos, al tiempo oportuno. Actualmente nos conformamos en tratar al arte como mera mercancía. De este modo es posible legitimar obras como el famoso tiburón embalsamado de Damien Hirst. La crítica se basa en el criterio de marca, es decir, esa crítica. Como vemos en Reflexiones 5, parágrafo 82 y Reflexiones 9, parágrafo 36, gracias a este apoyo historiográfico surgen multitud de artistas que tienen que producir cosas y más cosas que puedan ser objeto de investigación historiográfica. Si reducimos la realidad a lo presente, corremos el riesgo de lo que no es actual, el pasado y el futuro se conviertan en irreales. Pero sabemos que no es así. El pasado, el futuro, la obra de arte son intempestivos, pero no irreales. Si no lo concibiéramos de este modo, no dejaríamos paso a lo que no se oye, a lo que no se ve, a nuestro nacimiento, a nuestra muerte, que son reales aunque inactuales, inoportunos e intempestivos. No mostraríamos respeto por todos ellos. Siguiendo a Byung-Chul Han, respeto es un mirar hacia atrás, implica un distanciamiento, algo que el capitalismo no acepta. Todo tiene que ser transparencia, sin distancia. Se olvida en este pensamiento que sin distancia no hay cercanía. Como diría Heidegger en Reflexiones 9, parágrafo 36, corriendo el riesgo de que se extinga el último rescoldo chispeante del arte y la necesidad del arte, debido a las explicaciones historiográficas que no dejan nada al misterio. Por lo tanto, hay que poner en discusión el criterio de actualidad para que el arte sea crítico, como pedía Heidegger en Reflexiones 7, parágrafo 55 y Reflexiones 8, parágrafos 29 y 56. Es decir, ya que la historiografía se limita a justificar historiográficamente lo actual como lo más nuevo y reciente, criticando Heidegger de este modo la superficialidad del mundillo artístico. Un arte que no se limita a constatar lo existente, como señala en Reflexiones 5, parágrafo 159. Es decir, que sea inoportuno, pero que llegue en el momento justo. Es decir, que sea capaz de abrir, además de espacios, un tiempo a la posibilidad. Que inaugure por primera vez algo inagotable, creando el ámbito donde habrán de azotar tormentas que aún no se presagian, como dice Heidegger en Reflexiones 5, parágrafo 153. Por eso, y siguiendo a Teresa Oñate, podemos decir que el arte debería ser una auténtica cairología. Es decir, ¿cuál sería el límite de la interpretación de la obra de arte? Señala Teresa Oñate que sería el amor, las cantas, que provienen, como bien señala, de Grecia, y kairos, tiempo propicio. Habría que señalar que con ello se recuperaría el tacto, la caricia, que proviene de querido, y la memoria, puesto que cariño antiguamente significaba nostalgia, ya que posiblemente provenga de cariñar, es decir, de carecer. Puesto que para Heidegger el arte no consiste en mostrar maestría, ni seriedad, ni brindar consuelo, ni diversión, ni brindar un asidero. No basta con eso. La obra de arte tiene que mostrar la indigencia primordial, tal como dice en Reflexiones 10, parágrafo 10. Volvemos de esta manera al comienzo, a agradecer a la comunidad porque se sabe uno carente de algo. Según Heidegger, la pobreza consistiría en eso, en carecer de lo no necesario. Léase aquí lo no necesario para el capital. Eso no necesario provendría de lo libre, lo que se sustrae a toda utilidad. Liberar, por lo tanto, para Heidegger sería proteger, dejar reposar algo, cuidarlo. El arte, algunos ya lo conocen esto, el arte sería entonces un conversar. Pero un conversar no es un contar cuentos. Solo puedo conversar con alguien con el que me sienta comprometido. Significa que lo que sea dicho por la otra persona es de vital importancia para mí. Me va la vida en ello. Porque conversar es como un vivir en compañía. Es decir, encontrarse habitualmente en un lugar con alguien, un ocuparse en algo junto a alguien, dar vueltas en torno a algo. Conversar es un comprometerse con, es demorarse en torno a la morada, entretenerse, liberarse del tiempo esclavizante, un reunirse. Conversar
es hacer versos en compañía. Hacer versos. Esta reunión no implica una búsqueda de lo igual, sino que implica estar frente a. Versar significa también hacer surcos en la tierra, que dan la vuelta y afianzarse en ella con reciprocidad. Los surcos de un campo arado llevan la mirada hacia el horizonte, el límite, pero te devuelven la mirada, te acercan el horizonte, la morada. Líneas de fuga que te proyectan hacia la proximidad de lo no dicho. Gracias al acercarte, sin movimiento, al otro, puedes llegar a conocerte. Conversar es surcar el misterio de lo otro, un navegar hacia, un viajar con. Surcar es conocer, pero ni mucho menos desvelar el misterio. Significa respeto a lo otro. Se abren surcos. ¿Para qué se abren surcos? Para sembrar. Sembrar semillas que fructifiquen no en uno o en otro, eso sería convencer, sino en el entre. Encontrarme habitualmente con alguien en un lugar, en el entre que nos separa y constituye, en la morada en la que merece la pena demorarse. Demorarse para poder ver crecer las semillas plantadas en los versos. Conversar es ser poetas por un breve momento infinito. Conversar es un versar con, un hacer versos con. Un dar vueltas en torno a un asunto. Dar vueltas en torno a, como los planetas en torno a una estrella. Un desear. ¿Qué es entonces tocar? Aquí, contra Heidegger, Señas y Reflexiones 2, parágrafo 125, tocar sería establecer contacto. ¿Pero qué significa esto? Hacer contacto, tocar algo. Entonces tocar sería tocar algo. Nos hemos topado con una tautología. Movámonos por ella. Tocar sería producir un sonido. Tocar sería hacer música, entonces, no en un primer momento. No todo el que toca una tecla de órgano interpreta una tocata. Para que tocar el sentido del tacto fuese hacer música, hacer arte, debería ser un tocar entrenado. No podremos hacer arte si tratamos superficialmente el sentido del tacto, como pasa muy a menudo. Es decir, si solo lo tocamos de pasada. Tocar, aunque no nos apercibamos de ello, significa sumergirse en el mundo. Sumergirse y tocar fondo. Cuando una embarcación golpea con la quilla en el fondo del mar, se dice que ha tocado fondo, que ha hecho un surco, es decir, que ha conversado. Tocar sería conversar. Tocar sería oír. Oír música. Si tocar una pintura es, al igual que retocar, dar pinceladas sobre lo ya pintado, entonces tocar sería conversar sobre lo ya conversado, para añadir o para disminuir. ¿Qué se puede llegar a conocer con el tacto? Al tocar, llevamos la mano, nuestro cuerpo, hacia algo, pero no lo llegamos a asir. Vamos hacia ello, pero no lo poseemos. Intentamos mantener un equilibrio entre deseo y posesión. Sería como tropezar grácilmente con otra cosa. Darnos cuenta que no existimos nosotros solos. Tocar nos introduce en la paradoja de lo otro. Por un lado, al tocar estamos tan cerca de lo otro que no queda entre nosotros ninguna distancia. Pero por otro lado, el tocar significa limitar con algo, estar al lado. Te toco, me uno a ti, pero sé que eres otro, que no soy yo. Asumo mis límites. Tocar un sitio es llegar a un lugar, pero solo de paso. Tocar puerto. Llegar a un puerto, a un fondeadero seguro, pero saber que tienes que marchar, que eres nómada. Que eres nómada y que dependes del recibimiento del otro, de su saludo, de su tocarte la mano. Te hace ser hospitalario. Hemos comentado que conversar era reunirse de vez en cuando en torno a un lugar. Tocar un tema significa lo mismo. Hacer algo de vez en cuando, no ser extraño a ese tema. Conversar porque en ello me va la vida. Porque me afecta, me conmueve, me atañe, en definitiva, me toca. ¿Es uno un loco por decir estas cosas? ¿Un tocado del ala? Estar tocado por el deseo, es decir, empezar a descubrir la capacidad de maravilla, la inocencia, empezar a sentir acariciando, atreverse a vivir. Conócete a ti mismo. Entonces tocar empezaría a ser arte, empezaría a ser inspiración. Estar tocado por los dioses, por las musas. Como diría la poeta María Wine, la belleza son los 5 poemas de la mano. La inclinación de cisne de la nuca ante la tristeza. Caminando hacia arriba o hacia abajo, en el momento del adiós, en un carro. Que huye con el pelo echado hacia atrás, adornado por recuerdos luminosos. En lo ausente, en lo presente, puedes encontrar belleza. Desear esas estrellas que titilan, que tiemblan,
como el metal de una campana recién tañida. Me gusta la idea, me toca. El titilar, ese temblor suave como el de la piel recién acariciada. Se asemeja al trémolo, a la sucesión rápida de muchas notas iguales con la misma duración. Como diría María Zambrano, y entonces, por el común, universal temblor, acogido por alguien desde una hondura cálida y abierta, como un precorazón, el espacio se hace visible, habitado, donde lo alto y lo bajo se comunican desde dentro. Todos estos pensamientos, brotados de un tocado del ala, no lo niego, quizá trastoquen nuestros planes, nuestras tácticas. Hemos intentado, desde el inicio del pensamiento occidental, mantener intacto el tema del tocar. Ha sido un tema tabú. Hemos olvidado que ser tocado significaba también sentir el influjo de las estrellas, de la brisa, desear ser más conociendo nuestros límites. Hemos convertido el tocar en manosear, como señala Heidegger. Alguien tendría que denunciar este uso y abuso de la palabra tocar. Heidegger inició el camino. Y como se decía en mi tierra, en Castilla, tocó a Nublo para avisar a todos los vecinos del pensamiento que se avecinaba tormenta. El arte es algo que debería importarnos a todos, es decir, en él nos va algo y por lo tanto deberíamos intentar hacer arte de nuestra vida. Decir que todo es arte, que todo vale, significa ponerse del lado del que somete. Si todo vale en arte, todo valdrá. Valdrán las injusticias, considerar al ser humano como un medio, las guerras, los malos tratos, incluso podríamos llamarlos arte. No. Si seguimos las reflexiones 6, parágrafo 77, no, esto no es lo que piensa Heidegger. El arte no debe ser libre o comprometido. ¿Por qué lo bello es un tabú? ¿Será para poder justificar nuestra falta de interés por tender puentes? ¿O acaso para poder revolcarnos en la autocompasión? Buscar lo bello se considera una postura decimonónica. La belleza no sería más que adecuación a una idea, a un esquema, al igual que concebir la verdad como adecuación. Pero según Reflexiones 6, parágrafo 4, el pensamiento calculador sustrae la belleza a la meditación, sobre todo el fundamento esencial de la belleza, es decir, la verdad como verdad de la diferencia de ser. Se pregunta, ¿cómo debemos intuir lo bello? Por lo tanto, se buscaría la fealdad. No nos damos cuenta de que estamos entonces dentro del mismo pensamiento del que queríamos huir. Se dice que lo que el arte tiene que hacer es provocar a la ciudadanía pequeño burguesa. Bien, este texto quizás sea un primer intento de dirigirse a una respuesta a lo que pueda ser el arte. Se busca una solución, pero, por favor, no se me malinterprete. No se piensa en solucionar a la manera técnica, sino solucionar con su significado de desordenar, desenredar, como despeinar el cabello de la persona amada al alma, solucionar como un desear. Es algo descabellado. Se dice con urgencia, pronto tendremos que cuidar del planeta. O lo que asusta más, tenemos que cuidar nuestras fronteras. Nuestros cuerpos, nuestros mayores, nuestros hijos necesitan más cuidado. Pero, ¿qué es el cuidar? ¿Por qué se asocia al deber? ¿Estaría el cuidar relacionado con el conocer, como afirmaban los clásicos, y con la verdad? Yendo un poco más lejos, ¿se puede relacionar el arte con el cuidar? Sin embargo, ¿qué se considera cuidar? Hace referencia a un guardar, a un custodiar, un preocuparse por lo que le pase a la tierra o por lo que pase en la tierra. El poeta es aquel que está en vigilante espera, presto a corresponder a la llamada del ser. El poeta corresponde al ser porque le concierne en sí. La afirmación, tenemos que cuidar a algo o de algo, implica en un primer momento que conocemos lo que tenemos que cuidar. ¿Cómo tenemos que cuidarlo? Pero más importante, que sabemos qué es eso de lo que trata o con lo que se las ve el cuidar y sobre todo que intuimos que algo necesita ser cuidado. Reconocemos que algo se está perdiendo o sufre el riesgo de perderse y es nuestro deber ofrecerle nuestros cuidados. Esto es, estamos constatando un malestar de nuestra civilización. Nos damos cuenta, aunque a veces de una manera subrepticia, que descuidamos en la mayoría de las ocasiones nuestro entorno, a los ancianos, a los niños, a los marginados. ¿Cómo salir de esta situación? Para ello tomaremos algunas reflexiones de Heidegger sobre lo que pueda ser eso a lo que llamamos cuidado. También reflexionaremos sobre aquello que merece la pena o necesita ser cuidado. Una vez llegados a este punto, estaremos en disposición de poder dedicarnos a lo más importante, es decir, lo que carece de importancia, tanto para el poder político como para el económico. Aquí me gustaría señalar
en Reflexiones 12, parágrafo 40, cómo Heidegger critica la perversión que hace el gobierno nazi sobre la idea de pueblo y sobre el cuidar ese pueblo. Nos centraremos en todo aquello que no aporta nada al interior del sistema, es decir, los que solemos pensar que no son dignos de entrar en nuestra casa. Léase aquí todo lo que se desvía de la norma o corrección, lo otro del sistema, el margen. Si nos atenemos a la etimología, podemos observar dos direcciones a las que apunta el concepto de cuidado. Por un lado, cuidar se asociaba a pensar, prestar atención y de ahí por extensión a proteger, amparar, conservar. Pero desde el siglo XVI cuidar se ha asociado casi exclusivamente al concepto de protección. Decir esto sirve de poco para todos aquellos que sufren la opresión del poder económico. Tenemos que ser más radicales, ahondar más para poder llegar a un saber hacer del cuidado. Es posible que el animal racional por excelencia, como nos denominamos, supere en egoísmo a todos los vivientes. Si nos regimos por el sistema económico imperante, así puede parecer. De ahí que movimientos como la ecología profunda reivindiquen el concepto de cuidado puesto en juego por Heidegger. Estiman que el ser humano debería ser capaz de lograr un sentido más amplio de pertenencia. Eso llevaría a sentir la llamada del cuidado sobre la naturaleza, los necesitados, con igual espontaneidad que cuando se refiere a uno mismo, tal como señala Zimmermann. Aquí, en este punto, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Hasta qué punto el cuidar no implica una violencia, quizá una lucha? Esta sensación de tener que preocuparse por algo, la ecología, la física, la naturaleza, de procurarle un cobijo, es reconocer que eso que se quiere proteger está ya perdiéndose. Reconocer que es frágil y está desapareciendo. Esto me suena a algo. A eso los griegos lo llamaron lo divino. Recordemos esa famosa frase de Heidegger. Allí donde está el mayor peligro, se encuentra la salvación. Estamos de nuevo ante el círculo de la tautología. Celebrémoslo. Para no pasarme muchísimo de tiempo, voy directamente a una reflexión sobre la naturaleza y el paisaje. Reflexionemos por último con Heidegger y sus pensamientos sobre lo animal y la naturaleza en Señas y Reflexiones 2, parágrafo 201, 204. Pensamos o pienso que se queda corto, como ya ha señalado Uriel, aunque se encamina hacia otra comprensión que en conceptos fundamentales y su crítica de la compenetración con la naturaleza y el concepto de paisaje en Reflexiones 8, parágrafo 75. Cuando uno piensa en un lugar apreciado, piensa en sus paisajes. Decir esto es como no decir nada. ¿O sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de paisaje? Aquí tendríamos que tener en cuenta las Reflexiones 8, parágrafo 75. Por supuesto, no esa fotografía pintoresca, por otra parte muy bella, de las montañas, hayedos, infinitas fuentes que puede haber en nuestro lugar añorado. Cuando hablamos de paisaje nos viene a la mente los sonidos, su paisaje sonoro, los olores, su paisaje olfativo, sus texturas, su paisaje táctil. La suma de todo ello hace a ese lugar diferente, por lo menos para aquellos que han tenido la fortuna de conocerlo, ¿o no? Llegados a este punto, pensarán que vamos a discurrir por los senderos de la melancolía y la nostalgia. Y en definitiva, se va a reflexionar sobre un lugar ya pasado que no volverá a regresar. Y si así fuera, y más importante, ¿seguro que ese lugar que nos mueve a la rememoración se ha sumido en el ocaso? La civilización occidental, en la que nos suelen vivir, nos ha acostumbrado a pensar que todo se reduce a lo que uno puede o es capaz de ver. Reflexiones 8, parágrafo 34. A lo que se puede comprobar. Se podría decir que en la actualidad prevalece una cierta pornografía de lo visual, como señala Heidegger en Señas y Reflexiones 2, parágrafo 125. Todo deseo desaparece, porque todo está expuesto como un escaparate. Se vive en un eterno día, la noche desaparece ante tanta luz artificial. El tiempo verdadero se nos hurta y solo nos queda el reloj despertador y las alarmas de eventos de las redes sociales. Los demás sentidos se anulan o se denigran. El ruido uniforme y constante de las grandes ciudades nos impide escuchar. Aquí habría que leer Reflexiones 12, parágrafo 32, sobre el ruido y el bullicio. Los fuertes aromas, tanto buenos como malos, nos envuelven y nos someten. Es peligroso tocar, incluso está mal visto, pero no toquemos ese tema. ¿Y si el paisaje se pudiera oír? Recuerdo los cencerros, en mi caso, recuerdo los cencerros de las vacas al pasar por las calles de Remolina, el pueblo de ¿cómo se decía? Sí, de mis ancestros.
También las esquilas de las ovejas y el poderoso ladrido del mastín. Gracias a esos sonidos configuraba mi espacio en la infancia. Y además, dependiendo si el tiempo presagiaba tormenta o se aclaraba, se contraía o se distendía ese espacio. Y si el tiempo se pudiera oler y no solo contar, hablaríamos de los olores del tiempo, pero esto no es nuevo. Ya lo han tratado otros autores, Byung-Chul Han, Younger, McLuhan, etc. En primavera, las piedras huelen como la hierba mojada, el famoso petricor de los científicos. El olor a lluvia en verano es un poco más pesado que en primavera. En otoño, las hojas caídas en los hayedos tienen una dulzura especial. En invierno, la nieve huele limpio y el sonido es cristalino. A principios de primavera, el aire trae promesas de lejanos mares. Por no hablar del olor de las fresas, del saúco, de la retama. Pero es que incluso el tiempo se puede tocar o sentir. Me basta con recordar la sensación de calor en las palmas de la mano, al tocar los cuencos de la leche migada. Si pasase todo eso, quizá entonces el espacio se podría saborear. No es lo mismo el espacio de la carpintería que el espacio de la zarzamora. Como no es lo mismo el espacio en el que domina el aullido del lobo que el espacio en el que predomina el sonido de la fendera. Te dejan distinto regusto en la garganta. Este es un intento, siguiendo Señas y Reflexiones 2, parágrafo 45, de despegarnos del esquema neutro de formas del juego de palabras que espacio y tiempo que se instauró en la Ilustración. Según Heidegger, espacio y tiempo no son una justaposición que haya así, sino la irrupción y el despuntamiento de un ser que hay que obtener luchando. Se nos priva de la palabra y de la naturaleza porque en este nuestro tiempo predomina lo visual. Todo tiene que parecer limpio y bonito, listo para salir en la fotografía y ser promocionado por los operadores turísticos. Es decir, como dice Heidegger, la naturaleza como objeto de transacción, la vida campesina transformada con gusto para obtener una vivencia bella, como señala en Reflexiones 8, parágrafo 75. Estamos hartos, bueno, por lo menos el que habla, de una imagen vale más que 1000 palabras, se nos dice. Eso sí, con un maravilloso pie de foto para explicar esa imagen. Y sí, han acertado. Se va a apelar a la añoranza. Se ha asociado no solo a algo negativo y reaccionario, sino también a una suerte de idealización de la memoria que se ha preservado del pasado. Un simple ejercicio complaciente. Es verdad que tiene un regusto agridulce. La nostalgia es similar al olor acre del humo de las chimeneas de los pueblos en invierno. Es un olor, en principio, agradable, que pronto pica en la nariz y raspa en la garganta. Tanto raspa a veces la pena, que hace saltar las lágrimas. Sin embargo, gracias a ella, uno vuelve a sentirse querido y la soledad desaparece con un leve suspiro. El primer movimiento ecologista, aunque necesario, no se dio cuenta de esto, de que el paisaje que se encontraron al salir de la ciudad y de la universidad había sido configurado durante siglos por el ser humano y por los vivientes de ese paisaje, como señala Heidegger en Reflexiones 8, parágrafo 75, incluso aquellos parajes que parecían más prístinos, que al mirar un monte, al oír un collado, al sentir un río, que al oler una fragancia había depositado tras ellos todos los estratos que nos configuran, historia, tradiciones, geografía. A sus ojos era un todo uniforme y aplicaron a la naturaleza un esquema tan humano que casi han hecho desaparecer al ser humano de lo natural. Y en este punto habría que retomar un pensamiento bellísimo de Heidegger. Para él, pensar, rememorar y agradecer son lo mismo. Habría que luchar por un pensar rememorante que diese las gracias por lo heredado. Un pensamiento que honrase lo que hay de bueno en la tradición heredada. O, como diría Teresa, retornar a los pasados posibles, esos que no pudieron ser o no se les permitió ser. Por tanto, para terminar y no aburrir más, intentar encontrar un límite a la brutal voluntad de poder y libertad que caracteriza al capitalismo. El capitalismo y sus representantes, con sus críticas, parecen erigirse en dioses capaces de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Nos apartan de lo sencillo, de lo todavía por pensar, de ser capaces de disfrutar de lo que se considera pequeño, de lo frágil, de esas cosas de las que solo se ocupan los tontos, los patanes, aquellos que andan torpemente como si tuviesen patas. Este tipo de pensamiento es cómico para el capitalismo, como hemos visto. Convertirnos en comediantes, con la que está cayendo, convertirnos en comediantes, en repensadores de la alegría que se vislumbra en una nueva forma de pensar. Una forma de pensar que hay que realizar en la calle, en microacciones, como los cómicos callejeros. Es ese tipo de pensamiento el que podría alejarnos de los fascismos venidos o por venir.
Y por último, los que me conocen ya lo saben, si van a preguntar, pues yo posiblemente haga lo que hizo un tal Alvarado hace muchísimos años, coger una pértiga y realizar el salto de Alvarado. Salir por allí y huir corriendo. Muchísimas gracias.